quiero presentarles a Lucía Kaminetsky. Es licenciada en nutrición argentina para toda la comunidad argentina, así que estén atentos. Y es especialista en cambio alimentario y depuración corporal, además de ser ex paciente crónica. Y el día de hoy, en esta entrevista, a mí, pues, me parece muy importante el poderles presentar a Lucía, porque más allá de ver la alimentación, como siempre se nos ha hecho ver, un medio mediante el cual el cambio nos lleva a un cambio de pérdida de peso, más que nada físico, pero en realidad hoy en día la alimentación es clave para nuestra salud. Así que bienvenida, Lucía. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y Hola Orly, muchas gracias por invitarme. gracias a ti, Lucía. Y pues yo creo que lo que primero quisiera preguntarte es eres ex paciente crónica, y quisiera que nos expliques em, qué tenías y cómo así llegas a donde llegas el día de hoy, que además ayudas a cientos de personas en este cambio alimentario. Y claro, estamos hablando de nutrición, pero no desde esa visión de nutrición que normalmente vemos, que es básicamente con respecto a un cambio de salud en general, pero más que nada en términos de peso o porque tenemos algo muy puntual, ¿no? Pero qué está sucediendo en el mundo de la alimentación, cómo si eres una ex paciente crónica y llegas a este camino para licenciarte en nutrición y descubrir una nueva vida en base a este cambio de alimentación. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá y tal cual. Yo me defino como ex paciente crónica porque realmente así fue. Atravesé un proceso importante de cambio y logré curarme. Para contarles mi historia, yo a los 32 años me encontraba con muchas enfermedades que hoy se llaman enfermedades crónicas. Nosotros hoy cuestionamos ese término y llamamos enfermedades cronificadas, pero en ese momento eran enfermedades que no tenían cura y que estaba destinada a tomar medicación para toda la vida, ¿no es cierto? Esto era la propuesta médica de ese momento. Yo era un excelente paciente, iba a todas las consultas, me hacía todos los estudios, tomaba todas las medicaciones y sin embargo año a año no mejoraba. Yo tenía menorrea primaria, significa ausencia de menstruación, entonces tomaba pastillas anticonceptivas, tenía colon irritable, mucha hinchazón en la panza, gases, constipación, diarrea, problemas digestivos. Tenía candidiasis a repetición, que es un honguito muy pesado y muy molesto que se repetía permanentemente, entonces tomaba antifúngicos y óvulos vaginales. Tenía hipotiroidismo, entonces tomaba la pastilla de la T4, la hormona. Tenía falta de vitalidad, tristeza, un estado de angustia permanente, falta de conexión con la vida. No era una depresión que me dejara en la cama todos los días. Yo me levantaba y hacía las tareas diarias. Sin embargo, era una sensación de ¿qué sentido tiene esto? No estaba conectada con la vida. Y eso era tal vez lo más angustiante, más allá de las molestias y los dolores físicos. Tenía síndrome de Sjögren, entonces no tenía saliva, no tenía hidratado los ojos y tenía que tomar saliva artificial. Ese tema de la saliva artificial, que era un pomito que yo lo tenía que usar todos los días, bueno, fue como una de las gotas que rebalsó el vaso, ¿no? Una medicación bastante incómoda y pesada. Tenía nódulos mamarios en cuerdas vocales, entonces tenía que hacer tratamientos. En fin, tenía una gran lista de enfermedades cronificadas o crónicas en ese momento y un gran pastillaje que tomar y que llevar en la cartera cada vez que salía. Estaba haciendo un city tour por consultorios médicos, ¿no? Así la llamaba yo. Era interminable porque iba a muchos especialistas y sin embargo los problemas no desaparecían. Resulta que en el año 2018 dejé de normalizar lo que no es normal. Decidí seguir mi instinto, mi intuición, mi corazonada y empezar a buscar otras
otros tratamientos, otros médicos que tuvieran otras miradas, y ahí encontré la medicina integrativa, la medicina del estilo de vida, y me metí, a pesar del entorno, que no estaba muy de acuerdo, que quería que yo siga yendo a los médicos y tomara la medicación, que por supuesto la seguí tomando, mientras que hacía este cambio de hábitos. Entonces cambié la alimentación, empecé a cuidar mis hábitos, empecé a reconectarme con la naturaleza, a pisar el pasto con los pies, a tomar más sol, a estar un poquito más tranquila, a hacer más ejercicio, a, a conectarme de otra manera con mi cuerpo y a depurar mi cuerpo, a limpiar mi cuerpo, a hacer lavajes colónicos, a tomar agua de mar, a probar plantas medicinales desparasitantes, y a limpiar mi cuerpo. Poco a poco mi cuerpo se fue limpiando y me fui revitalizando. Mis células se fueron fortaleciendo, oxigenando, nutriendo, y de repente los problemas que tenía, los síntomas persistentes se fueron disolviendo. Yo no lo podía creer, imagínate que no era algo que yo conociera, era algo totalmente novedoso para mí, pero no me quedaba otra, tenía que investigarlo porque quería curarme. Y así fue, que logré la desmedicalización del 100% de mis enfermedades, y bueno, hoy en día estoy totalmente desmedicalizada, y, y no significa que no me puedo volver a enfermar, soy un ser humano, pero tengo otras herramientas de cuidado. Es súper interesante lo que dices porque em, viendo resultados hace unos meses de salud, leí que pues la mayor parte de la población de alguna manera u otra está medicada y tiene alguna enfermedad crónica. Y las enfermedades en realidad, y tú lo has comentado, consumen tiempo vital. No solamente que consumen tiempo vital, consumen tu vida y finalmente de alguna manera terminan generando un estilo de vida. O sea, la enfermedad va a llevarte a que no puedas hacer ciertas cosas, que te limites en otras, que cambies, ¿no? Y realmente es preocupante cuando yo te escuchaba y decía, wow, o sea, la cantidad de condiciones, de enfermedades, de medicamento, y, y en realidad si uno escucha la sabiduría propia de la naturaleza, de la madre tierra, el cuerpo es sabio, la naturaleza es sabia y muchas veces nos interponemos en el camino porque o no tenemos un buen guía que nos pueda ayudar en lo que es la enfermedad, que solamente se ve a través de los fármacos y no hay ninguna otra asistencia a la misma vez que nos pueda ir ayudando a generar un cambio. Y, y yo te escuchaba y decía, claro, el significado de la vida para una persona enferma es muy distinto en cada momento que para una persona que tiene su salud íntegra, ¿no? Y ese estado Absolutamente. de depresión que tú decías, em, que claro, no es una depresión que te lleve a encerrarte en tu cuarto, pero uno se va adaptando a un estilo de vida muy limitado, ¿no? Que no tiene nada que ver con la vida que todos podemos llevar, incluso teniendo quizás algunas enfermedades o secuelas, pero es todo un cambio interno y externo. em, y, y claro, finalmente uno dice, no hay razón por qué vivir eh, en enfermedad de esa manera, ¿no? Eh, Absolutamente. Lo que pasa es que el sistema médico, y hay todo un sistema creado, también los pacientes, estamos acostumbrados a que ante una enfermedad consultamos a un médico especialista en esa parte del cuerpo que nos duele, y hay siempre o casi siempre una medicación que nos viene a salvar. Entonces ese es el sistema, y tanto médicos como pacientes estamos entrenados en eso. Y pareciera no haber otra cosa. Y estas enfermedades ya lo llevan en el título, enfermedades crónicas, ya te dicen que son para siempre, y te hablan de
¿no? Uno como paciente se siente condenado a la cronicidad, a convivir con ese síntoma, aliviado por el medicamento, incluso agradece la presencia del medicamento. Lo que no se da cuenta es que estamos condenados a la cronicidad, estamos condenados a que a la dependencia a ese medicamento, es decir, que cada vez necesitemos más dosis y recordemos que los medicamentos tienen efectos adversos. Entonces, la toma crónica de un medicamento te lleva a otra situación de enfermedad. Eso es así, eso no va a cambiar y eso no es una novedad para los laboratorios ni para nosotros. Entonces, si tomamos durante mucho tiempo un medicamento, vamos a tener indefectiblemente otra situación física o emocional o mental que atender, justamente por estos efectos adversos de los medicamentos. Entonces, lo que yo me empecé a cuestionar en ese momento, mi pregunta fue, ¿me puedo curar? ¿O voy a tener que vivir condenada a la toma crónica de medicamentos y a vivir limitada? Porque no poder ir al baño todos los días, porque sentirme triste, porque no tener saliva y no poder hablar, ¿no es cierto? Porque no poder tener mi parte de fertilidad ginecológica ordenada, mis hormonas, me trastornaban la vida de una manera muy fuerte. Y era una persona productiva, útil al sistema, trabajaba, tenía amigos. Digamos que mi cuadro era llevable, ¿no es cierto? Sin embargo, la calidad de vida era pésima y tenía 32 años. Claro, finalmente llega a ser como una forma pasiva de hacerse daño, ¿no? Se instala en nosotros y también se instala el sufrimiento que genera la enfermedad. O sea, no, Absolutamente. Y ¿por qué no hablamos? lo Y naturalizamos, claro, creemos que es ex- normal. así es, porque no hay que olvidarse que aquella persona que tiene una enfermedad, que está padeciendo una enfermedad, tiene un sufrimiento al cual nunca se toca como parte de la enfermedad, pero ¿qué hay detrás de esa enfermedad, no? ¿Qué está generando? Y creo que hay muchas preguntas que normalmente no es típico de un consultorio de médico, porque no se habla de ese lado y la persona ni siquiera se lo cuestiona porque está generando una relación a través del fármaco. Y, y es un tema súper serio, o sea, es un tema que hay que cuestionarse, que hay que preguntarse qué está diciéndome esta enfermedad y qué estoy yo haciendo al respecto. ¿Estoy siendo responsable conmigo mismo en mi enfermedad o le estoy dando la responsabilidad a algo fuera de mí con respecto a la enfermedad? O sea, es un tema importantísimo. Ahí está el gran punto, creo yo. La gran pregunta es esa, es, ¿quién se está ocupando de mi salud? ¿Yo qué granito de arena o de qué manera me estoy haciendo cargo de lo que me pasa a mí? Porque la enfermedad me está pasando a mí, no le está pasando al médico. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy yendo a la consulta y siendo una paciente buenísima y acatando órdenes? ¿Qué estoy haciendo yo con mi cuerpo? Y ahí empieza y ahí se abre un montón de preguntas. Una de mis preguntas fue, ¿me puedo curar? ¿O voy a tener, o estoy condenada a esto? Porque termina siendo una situación de dependencia. Así. Y ahí aparece la medicina del estilo de vida, a la que yo adhiero, promuevo y la que creo firmemente que es la clave para curarnos. Y hablemos de curarnos, porque pareciera que curarnos es una utopía o es mala palabra. Hablemos de la posibilidad que tiene el cuerpo de regenerar tejidos y de reparar daños. Es una posibilidad que tienen las células. Así es, que es parte de nuestra tecnología, hay una tecnología Absolutamente. continua, ¿no? Pero nadie parece que está dándole ese ángulo y pensamos que algo que se enfermó es irreparable, no necesariamente, al contrario. Eh, Ahora, en este cambio de estilo de vida, entra el tema de la nutrición, del alimento. ¿Tú te volviste licenciada en nutrición luego o ya eras licenciada en nutrición, o decidiste entrar a raíz de ser paciente crónica y descubrir?
Yo hice la licenciatura porque a mí siempre me interesó el tema de la alimentación, siempre me interesó la nutrición. Cuando termino la carrera, yo siempre fui como la oveja negra de la carrera, discutiendo, debatiendo, cuestionando todo lo que en la carrera, en la formación académica, se me impartía. Terminé la carrera y no sentía deseo de ejercer justamente porque yo no me sentía bien. Yo estaba enferma, yo tenía problemas digestivos, entonces, ¿cómo iba a ayudar a alguien a sentirse mejor si yo misma estaba enferma? Y ahí fue que decidí encarar mi propio proceso de curación, de sanación, de autoconocimiento para ver qué me estaba pasando. Si yo comía lo que la facultad, lo que la universidad me indicaba. Si yo respondía al tratamiento médico tal cual me lo indicaban, ¿por qué me seguía sintiendo mal? Entonces pasaron 1 año y medio, aproximadamente, o 2, y cuando logré mi desmedicalización y logré desidentificarme con todos esos diagnósticos y remitir los síntomas persistentes, ahí dije, wow, yo tengo en mis manos un poder muy grande, que es el poder de mi experiencia, pero también tengo un título y una matrícula habilitante para poder ayudar a otras personas. Y ahí fue que empecé a ejercer, cuando yo ya estaba recibida. Que en realidad ese tema de nutrición, yo a veces pienso, ¿no? Yo desde muy joven me volví vegetariana por cuestiones de la vida. Bueno, terminé siendo vegetariana a los 15 años. Y naturalmente en esa época, pues era muy difícil ser vegetariana porque no estaba de moda como hoy en día, ¿no? Y poco a poco comencé a informarme sobre los alimentos y bueno, ha sido básicamente un poco me encanta entender sobre la alimentación, sobre los alimentos. Y hoy en día yo me he preguntado muchas veces, ¿es que las personas están al tanto de esta industria alimentaria y de lo que nos estamos alimentando y cómo nos estamos alimentando, bajo qué circunstancias, bajo qué hábitos y cómo eso es directamente absorbido por nuestro cuerpo, nuestras células, nuestros órganos y cómo eso finalmente infiere directamente sobre nuestra salud. O sea, la industria alimenticia es un tema súper serio, ¿no? Y no hay una cultura, hay desinformación, no se nos enseña a leer las etiquetas, a entender la procedencia, a respetar los círculos, ¿sabes? De las estaciones y lo que genera cada estación del año y los frutos que generan. O sea, hay no hay información sobre la nutrición y siempre se ha visto, más que nada, ¿no? En esta mirada sobre el cuerpo en cuestión física, ¿no? De cómo se nos ve físicamente, pero la salud de tu cuerpo es fundamental para tu operación. Entonces, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Y qué estamos haciendo a la hora de alimentarnos? Y yo entiendo que este es un tema para ti súper importante y que lo trabajan de manera creo yo, muy seria, porque una cosa es darte unas pautas para cambiar tu estilo de vida y tu alimentación, pero otra cosa muy distinta es acompañar a una persona en ese proceso, porque estamos hablando de hábitos creados durante años de entender la nutrición y la alimentación. Entonces, el poder acompañar a un individuo en ese cambio, que será el cambio más importante que va a hacer en su vida, porque de ahí generará una vida muy distinta. Cuéntanos cómo hacen este proceso y qué has aprendido de esta experiencia, ¿no? Hermoso, sí. En primer lugar, con respecto a lo que decías de la industria alimentaria y de la falta de información, yo lo que creo es que esto no es ingenuo. La falta de información y la información que sí se nos da a través de las publicidades, ¿no? Y del sistema en general no es ingenuo. Creo que tiene bastante que ver con, bueno,
lo que alimenta el sistema, ¿no? Y cómo se mueve la economía y quiénes se benefician de que el mundo consuma este tipo de alimentos. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, lo que yo hago y lo hago en equipo con una médica, una médica integrativa que trabaja desde la medicina del estilo de vida como yo, es agarrar de la mano a las personas que tienen ganas de hacer un cambio alimentario y acompañarlas en ese proceso. Nosotros consideramos que es un proceso, que no es algo que se puede hacer de un día para el otro. Vemos algunos médicos que con muy buenas intenciones prescriben cambiar hábitos, dejar el azúcar, dejar los lácteos, dejar el gluten, bajar las carnes. Y son cosas que parecen fáciles cuando uno lo escribe en una frase, pero que conllevan un montón de situaciones, conllevan una cultura, conllevan una emocionalidad. Las personas, digamos, cambiar los hábitos no es algo que se puede hacer de un día para el otro. Lo que nosotras hacemos es acompañar ese proceso de cambio de manera gradual, de manera respetuosa, de manera amorosa, también combinándolo con herramientas de la medicina natural para que ese proceso pueda ser más armonioso y un poquito más fácil. ¿Por qué digo más fácil? Porque nuestro cuerpo está parasitado, nuestro cuerpo está con una microbiota disbiótica. Tenemos parásitos que piden alimentos adictivos. Estamos en un sistema de adicciones a esos alimentos que no nos hacen bien. Entonces, las herramientas de la desparasitación nos ayudan a que ese cambio alimentario pueda ser llevado adelante con mayor paz mental. Y bueno, eso es lo que hacemos, combinar las herramientas de la medicina natural con el cambio alimentario en un proceso de 4 a 6 meses. Y las personas poquito a poquito no van pudiendo creer inclusive los cambios que ya se ven en ese mismo proceso, sin sentirse que están haciendo una dieta, sin sentir que están restringiéndose, sino desde la conciencia, desde la Claro, decisión. que ahí ese es el mayor cambio, digamos, eso ya genera un cambio mucho mayor, ¿no? Porque una cosa es cuando uno hace algo porque se siente de alguna manera obligado por las circunstancias, y otra cosa es muy distinta cuando es un cambio consciente, interno, ¿no? Donde ya no estás sujeto a tu entorno o a las demandas o a la Lo que sociedad, dice lo el que médico o a lo que el médico exa te indica, ¿no es cierto? Sino así que es una es, decisión propia de cambiar porque sé que esto me va a traer beneficios a mí y me hago cargo y pido ayuda si lo necesito, ¿por qué no? Pero es una sí, decisión mía, así es. Y ahí cambia todo, porque, todo cambia. eso es muy cierto. Ese cambio de conciencia cambia absolutamente todo, y yo creo que ese es el momento donde uno asuma la responsabilidad de su salud, de su vida, y se hace cargo y comienza a haber una transformación, total de la persona. Y hay algo que has dicho, Lucía, que es importante y que me gustaría que quizás lo expliques brevemente, porque yo creo que las personas, no están muy al tanto de lo parasitados que estamos. em, y lo parasitados que estamos internamente, que genera además una parasitación externa. Y es un tema muy serio del cual se habla muy poco, pero yo tengo que decir que, cuando yo, pues, supe sobre la parasitación y decidí, pues dije, no, me voy a desparasitar porque, a mí me parece importante. Te voy a contar que una de las cosas que más me sorprendió, fue la claridad mental que me dio. Fue impresionante el cambio. Yo Sin siempre he sido duda. y mira, siendo una persona bastante clara, bastante, ¿sabes? O sea, mi cuerpo mental es un cuerpo bastante ordenado, bastante gestionado, pero esa parasitación me dio una claridad mental que nunca había tenido.
y para mí fue sorprendente porque ni siquiera duró, o sea, no es que me pasé meses desparasitándome para ver el resultado, fue bastante rápido. Y yo dije, ¿no? Increíble eh, el resultado, porque esa claridad mental que uno tiene a la hora de desparasitarse es lo que te va a ayudar a poder tomar otras decisiones, a poder entender lo que está sucediendo desde otra perspectiva. O sea, 100%, Orly, así es. Por eso nosotras decidimos trabajar no solamente con el cambio alimentario, que desde ya y sin ninguna duda es súper importante, sino ir mezclándolo y combinándolo con la desparasitación. Porque si nosotros tenemos en nuestro colon una cantidad de parásitos, de hongos, que comen azúcar, que piden alimentos inflamatorios, que piden alimentos adictivos, es muy difícil cortar con el círculo vicioso que te lleva a seguir consumiendo esos alimentos. La desparasitación ayuda, potencia el cambio alimentario porque te saca esos parásitos, te saca esos hongos, come azúcar, come químicos, come alimentos adictivos y uno empieza a tener más claridad, entonces eso te lleva a tomar mejores decisiones y de repente el cuerpo en vez de pedir hamburguesa pide ensalada, ¿no es cierto? Y el cuerpo se da cuenta que necesita descanso y el cuerpo solito o la persona va teniendo más ganas de exponerse al sol y va teniendo más ganas de juntarse con otras personas que le hacen bien, entonces empieza a transformarse la vida, esto que vos decías, los parásitos sociales, ¿no es cierto? Empieza a transformarse de a poquito, no solamente el bienestar físico, sino también el bienestar emocional, el bienestar mental, el entorno también puede llegar de alguna manera a verse transformado. Entonces es una experiencia, de esta manera es mucho más completo, es mucho más fácil y por eso nos animamos a meternos en lo que es la medicina natural, ancestral con plantas y combinarla de manera de poder ayudar de una manera más integral a la persona. pues mira, yo creo que para mucha gente de repente es la primera vez que está escuchando sobre los parásitos, sobre la industria alimentaria, sobre los fármacos, y yo creo que es un tema súper importante. Yo creo que hay que responsabilizarnos cada uno, porque sin nuestra salud, eh, pues básicamente estamos condicionados a un estilo de vida que no deberíamos, porque esta máquina, este cuerpo, esta inteligencia está creado para tener salud, es más, para vivir muchos años más de los que estamos viviendo y desde otra manera, desde otra forma, desde otra Con otra conciencia. calidad. Hoy en día la tecnología nos alarga la vida, pero nos resta calidad, Así es. ¿no? Y nosotros lo que buscamos con la medicina de vida, del estilo de vida, es sumar calidad de vida. Los años no vienen, después dirá Dios, el universo, las energías o nosotros cuántos años vivimos, pero ¿con qué calidad vivimos? Es, Exactamente. es digno vivir en una camilla, es digno no poder caminar, es digno todos los días tener que ir a consultar a un médico porque me duele algo. Así es, así es. Y creo que es una pregunta que cada uno debe hacerse, ¿no? Es que voy a tomar la responsabilidad sobre mi salud y, y saber y creer que puedo tener otra calidad de vida, no importa los años que tengas, no importa la condición que tengas, em, porque pues te genera otra experiencia de vida, indudablemente, y vale la pena hacerse la pregunta y vale la pena pues entrar en este camino acompañados seriamente, porque no hemos venido acá para, como dices tú, tener la calidad de vida que la mayoría de personas hoy en día se encuentran en. Hemos venido acá para disfrutar plenamente de lo que nos trae esta vida. Por supuesto, y Y, aportar nuestros dones, nuestras magias singulares. El mundo está lleno de personas que responden al sistema y que hacen cosas que tal vez en muchos casos ni siquiera quieren. Entonces no estamos aportando nuestra esencia, nuestra magia, ¿no es cierto? Nuestro don en muchos casos. Y eso tiene que ver también con una gran desconexión.
con Así nosotros es. mismos. Claro, con nosotros, con nuestro cuerpo, y todo. Y lamentablemente es que cuando no sabemos, porque falta información, porque estamos desinformados, muchas veces con una intención, claro, todo eso, los parásitos te influyen. Todas estas pequeñas decisiones y acciones y hábitos que tenemos que mayormente son dañinos, pero no, ni siquiera lo sabemos, influyen en tu calidad y en tu vida. Entonces creo que pues Lucía junto a Viviana en Vivir tu Luz, pues yo las felicito. Por algo a veces tenemos que pasar ciertas circunstancias en la vida para poder ciertamente acompañar a los demás bajo una experiencia a una transformación real y profesional y pues darles la bienvenida y agradecerles por este tema que estoy seguro que estoy segura que va a ser de mucho interés y creo que también muy educativo y con tanta información que probablemente desconozcamos, pero que creo que es momento de hablarlo abiertamente y escuchar lo que se tiene que escuchar sobre estas industrias y la forma en la que estamos viviendo cada día de nuestra vida. Así que bienvenida, Lucía, muchísimas gracias. Sé que tienen incluso pues gente que acompañan en procesos en Argentina, online, que tienen a mucha gente que la sigue desde hace mucho tiempo, porque yo creo que hay un interés cada vez mayor, ¿no? Hay una mirada distinta, como te comentaba, ¿no? A raíz de COVID, a lo que son los fármacos, a lo que es la industria, es que realmente estas industrias eh, tienen como prioridad la salud del ser humano, la intención de poder darnos las mejores condiciones, la mejor salud, de respetar el derecho de vida que cada uno tiene en plenitud, o hay otras cosas y entonces, bueno, hay que responsabilizarnos, informarnos y tomar conciencia de lo que está sucediendo. Así que pues gracias, Lucía, y con mucha curiosidad y muchas ganas de escuchar estos temas que nos van a traer. Muchísimas gracias a vos, Orly, a todo Global Mindfulness Group. Un placer para nosotras formar parte y traer lo que nosotros podemos aportar, ese granito de arena. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo video. En GMG te ayudamos a encontrar la calma dentro del caos. Estos vídeos y talleres gratuitos te ayudarán y acompañarán a recuperar tu salud y equilibrio. Suscríbete, dale like y compártelo. Así nos das una mano para seguir llegando a más personas que, como tú, están buscando sentirse mejor. Y también apoyas al trabajo honesto y generoso de todos los expertos que hacen posible este espacio con tanto corazón.